Bomba. Kerem Bürsin por fin confiesa sus verdaderos sentimientos en vivo. Madre mía, gente. ¿Estáis listos para el salseo del siglo? Porque lo de Kerem Bürsin anoche, me tiene en shock todavía. En directo, en vivo y en directo. El hombre soltó una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Porque sí, señores y señoras, Kerem Bürsin por fin se pronunció sobre sus sentimientos. Y no con rodeos, no. Directo al grano. Ya sabéis que últimamente todo el mundo está especulando sobre si ha vuelto con Hande Erçel o no, si hay segundas partes de su historia de amor. Pues bien, anoche en esa entrevista que estaba viendo todo el mundo, él mismo lo dijo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem ya estaba harto de tanta pregunta, de tanta vuelta, y decidió que era el momento de ser transparente. O al menos, lo más transparente posible. Porque hay que decir, no soltó todos los detalles, claro que no, pero sí dejó caer cositas que suenan muy significativas. Muchos dicen que Kerem siempre ha sido un hombre reservado con su vida privada, y en parte es verdad. Pero cuando te ponen contra las cuerdas y él estaba ahí, en ese plató, sintiendo la presión, soltar lo que soltó, eso es valentía. O desesperación, quién sabe. Para ser honestos, yo sospechaba que algo se traía entre manos. ¿Se le veía diferente en las últimas apariciones, más ilusionado? ¿O es solo mi imaginación calenturienta de fan? No lo sé, pero lo que dijo anoche, cambia todo. Dijo algo así como que está en un momento de su vida donde las cosas que realmente importan, las personas que te hacen feliz, son lo más valioso. Y luego miró a la cámara, así, con esa mirada que derrite hasta el hielo, y añadió, y sí, estoy feliz. ¡Boom! Ahí es donde me dio el patatús. ¿Feliz con quién, Kerem? Dilo. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, si lo dijera todo, ¿dónde quedaría el misterio? Lo que está claro es que él sabe perfectamente lo que está diciendo y el impacto que va a tener. Y si os digo la verdad, esto me hace pensar un montón en la relación que tuvo con Hande. Siempre fue una pareja que enamoró a muchísima gente. Eran perfectos juntos, ¿verdad? Y cuando rompieron, fue un palo para muchos de sus seguidores. Entonces, estoy feliz, ¿es una indirecta muy directa a que ha vuelto con ella? ¿O se trata de alguien nuevo que aún no conocemos? A mí me da que pensar que si fuera alguien nuevo quizás sería un poco más cauteloso. Pero si está diciendo esto así, tan contundente y con esa luz en los ojos, huele a reconciliación, huele a Hande. Es mi instinto de salseo hablando claro, pero es que la forma en que lo dijo, el contexto, todo encaja. Además, recordad esos pequeños guiños que han estado compartiendo en redes sociales últimamente. Esas canciones, esas historias, parecían coincidencias, ¿no? Pues ahora con estas palabras de Kerem, quizás esas coincidencias cobren mucho más sentido. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin ha abierto una puerta, y ahora todos estamos asomados esperando a ver qué sale de ella. Ya sea una reconciliación con Hande o una nueva aventura, lo que ha hecho anoche es un movimiento maestro. Ha puesto todas las cartas sobre la mesa, o casi todas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem se refiere a Hande con esas palabras tan bonitas de felicidad?